Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, Investigación Educativa, elaborado por Espinosa Cortés Carribes, Flores Jiménez Silladira y Vázquez Espejel, Chillanet, profesora Alma Rosa Mira Galicia, materia Perspectiva de la Investigación Educativa, licenciatura en Educación, turno matutino. El objetivo general es conocer los antecedentes y la situación actual de la investigación educativa. El objetivo específico es analizar los cambios trascendentales de la investigación educativa desde su inicio hasta nuestros días. El propósito es que los alumnos identifiquen los acontecimientos y la importancia de la investigación educativa. Dirigido a los alumnos que cursan el sexto semestre de la licenciatura en Educación, turno matutino. El método científico es una estrategia general de abordaje de los problemas científicos, tácticos y particulares que se usan en el proceso de la investigación. La investigación necesita de procesos para el desarrollo del conocimiento, como identificación del problema, realización de los estudios empíricos, replicación de los estudios, síntesis de la investigación, puesta en práctica y evaluación. Las aproximaciones son cuantitativa, el uso de la estadística, y cualitativa, el análisis interpretativo. Las funciones son básica, aplicada y evaluativa. Sus características son objetividad, precisión, verificación, explicación detallada, empirismo, razonamiento lógico y conclusiones provisionales. Las limitaciones son los sujetos humanos, las instituciones públicas, complejidad de los problemas de investigación y dificultades metodológicas. Investigación educativa, según Mark Millen, es el uso de métodos sistemáticos y explicativos de razonamiento lógico que pueden analizarse críticamente. De acuerdo con Stackhouse, es una indagación sistemática y autocrítica relacionada con la enseñanza y el papel de los docentes. La investigación educativa, entendida como una disciplina, es un ámbito de conocimientos que tiene un siglo de historia, pues sus orígenes se sitúan al final del siglo XIX, cuando la pedagogía adoptó la metodología científica como instrumento fundamental para constituirse como ciencia. Importancia de la investigación educativa. Los educadores están constantemente intentando atender los procesos educativos y deben tomar decisiones profesionales. Los estamentos políticos no educativos, como el Estado y las autoridades e instituciones regionales, han ido introduciendo cada vez más cambios en la educación basados en la investigación educativa. Las personas interesadas, los profesionales y los grupos privados y fundaciones han incrementado sus actividades de investigación. Las revisiones sobre investigaciones previas, estados del conocimiento, han interpretado la evidencia empírica acumulada. Las instituciones educativas superan sus problemáticas y avanzan en el conocimiento científico. La docencia es considerada una práctica que alimenta la investigación educativa y contribuye a la solución de las problemáticas del quehacer docente. La expresión investigación educativa se denomina pedagogía experimental. El cambio terminológico y conceptual se debe a las razones de tipo sociocultural y de las aportaciones del mundo en el ámbito educativo. La expresión de investigación educativa hace un auge a un proceso dialéctico, ya que a través de ella se busca reconstruir una realidad objetiva y que se desenvuelve dialécticamente de la manera lineal o mecánica. El nacimiento de la pedagogía experimental se atribuye a la celebración en Estados Unidos del primer seminario pedagógico bajo la dirección de Stanley. Tuvo lugar en 1822 con el objetivo de crear una pedagogía científica que propiciara el despliegue de investigaciones con una orientación práctica. La pedagogía se vuelve experimental en el momento que comienza a aplicar la metodología de las líneas exactas. Es conocido como padre de la pedagogía experimental. Sin embargo, el término fue acuñado en Alemania por J.M. Leib en 1905. La pedagogía experimental fue para algunos la ciencia de la educación. En Francia, Binet en 1905 fundó un laboratorio escolar. A. Simon en 1924 publicó su obra sobre la pedagogía experimental.
La mayor parte de las innovaciones apareadas al siglo XX derivan del movimiento llamado Nueva Educación, impulsado por una evolución social con una aceleración interrumpida. Afluye al mundo de la educación. La nueva educación es esencialmente la pedagogía experienciada, basada en el carácter subjetivo y de su representante individual. El primer tercio del siglo XX estuvo marcado por el auge de la investigación empírica cuantitativa, de la investigación curricular, la medición educativa en general y de la estadística como instrumento de apoyo. La crisis económica de la década de 1930 y los cambios sociales y políticos se produjeron posteriormente iniciaron sobre la educación educativa, en lo que se refiere a los contenidos de objeto de estudio y a los planteamientos metodológicos, y aparecieron enfoques complementarios a los modelos cuantitativos. En 1931 se creó en Gran Bretaña el Instituto de Pedagogía, que dieron como resultado investigaciones en el campo del diagnóstico de las aptitudes escolares y rendimiento escolar. Alemania, pionero en los estudios de pedagogía científica, no mantuvo un desarrollo regular debido a los acontecimientos bélicos que distorsionaron su vida sociopolítica. En 1940 se organizó una Academia de Ciencias Pedagógicas con numerosas competencias sobre la enseñanza y la investigación educativa, donde desaparece la Unión Soviética. En Francia, la pedagogía experimental estuvo ausente durante algún tiempo. En 1945 se produjo un importante cambio a partir de la creación de numerosas secciones psicopedagógicas en varias universidades. A partir de 1950, la creciente sensibilidad social hizo que empezaran a estudiarse el resultado de los programas escolares. En Estados Unidos, la investigación se mantuvo, aunque tuvo un ritmo más lento que a principios del siglo, y el centro fundamentalmente en los trabajos de selección y diagnóstico militares. A finales de la primera mitad del siglo empezó a proyectarse la investigación educativa sobre el análisis respecto a las preocupaciones sociales por la igualdad de oportunidades y la extensión del derecho a la educación. Hasta mediados del siglo XX, la investigación educativa como ámbito de conocimiento se caracterizó desde la perspectiva técnica por el diseño y desarrollo de procedimientos e instrumentos básicos para el estudio científico de la educación, y desde la perspectiva político-social por un intento de demostrar que la investigación empírica puede aportar información básica para la toma de decisiones en educación. A partir de 1960 se imponieron el enfoque estadounidense en la investigación educativa. Desapareció la expresión europea, pedagogía experimental, y el concepto lo definía para ser sustituido por el enfoque de la materia, orientados a los contenidos metodológicos de la investigación educativa. En México se identifican tres instituciones pioneras: Centro de Estudios Educativos, C, fundado en 1933 por Pablo Latapí, el Departamento de Investigaciones Educativas, CIE, y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, INVESTAP, que inició labores en 1971. El Instituto Nacional de Pedagogía fue la primera institución de investigación educativa en México, creada en 1938. En 1993, la SEP firma un convenio con el CONACYT para crear un fondo de apoyo a proyectos de investigación educativa, donde fueron financiados 273 proyectos. En esta convocatoria participan Jalisco, México, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán, Aguascalientes y el Distrito Federal. También aparecen publicaciones periódicas como la Revista del Centro de Estudios Educativos, que ahora es la Revista Latinoamérica de Estudios Educativos, la Revista de Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUES, y la Revista de Perfiles Educativos del SUD. Más tarde, con el COMIE, nace la Revista Nacional de la Investigación Educativa. Por su parte, la investigación educativa en México se afirma como concepto durante los años 70 y recibe un impulso del primer Congreso Nacional de Investigación Educativa
celebrado en 1981. Esta iniciativa buscaba fortalecer los diferentes grupos e instituciones de investigación educativa a través del PNIE. Se trataba de orientar al propio conocimiento a temas para el desarrollo de una investigación ligada a las necesidades del país. En los años 70, de la investigación educativa más utilizada y profesional, se constituye un mercado de trabajo significativo para los académicos y va a ser un referente para la educación pública nacional al adquirir reconocimientos y estatus entre la comunidad académica. La concepción de investigación incorporaba diseño, planeación, experimentación, evaluación y cientificidad. Las temáticas, educación y sociedad, cobertura y calidad de la educación, formación para la docencia, procesos de enseñanza-aprendizaje, diseño curricular, planeación y administración educativa. Tecnología de la educación e investigación de la investigación educativa. En el gobierno de Luis Echeverría, 1970-1976, y el principio del gobierno de López Portillo, el Estado tenía la capacidad para destinar recursos financieros a la educación y al fomento de la ciencia y la tecnología, ya que cumplían con la función de poner solución a los problemas de la educación de esa época. Las condiciones en que se desenvolvió la investigación educativa durante los 80 fue denominada la crisis de los paradigmas. El reacomodo teórico, cambios de estrategias y estilo de trabajo entre los investigadores, derivados de los nuevos instrumentos de la política científica, alcanzarían su estabilidad hasta los 90. A fines de los 80 y durante los 90 se conformaron distintos grupos de investigación con perspectivas de análisis enfocadas a áreas especializadas de la educación, que en muchos casos generaron espacios formativos en los posgrados de varias instituciones de educación superior, públicas y privadas. En los años 90, la comunidad de los investigadores se había profesionalizado a través de la experiencia de la investigación misma y de la reforma nacional y extranjera. Así, en 1922 surge la idea de realizar el segundo Congreso de la Investigación Educativa, que logra comprender la organización de la comunidad de investigadores y sus instituciones. Segundo Congreso. La lógica del agrupamiento buscó dar cuenta de las escalas en que se desarrolla el fenómeno educativo, comenzando por los sujetos, pasando por los procesos de enseñanza-aprendizaje y siguiendo hacia el nivel curricular e institucional hasta llegar a la escala macrosocial. El COMIEM, la iniciativa de dicho congreso fue la creación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, Comunidad de Investigadores, se desarrollan instituciones heterogéneas y los 3 programas de investigación en que se desarrolla la investigación educativa son la actividad de la investigación en el núcleo de las funciones, parte de las funciones asignadas e iniciativa personal de los académicos. 296 investigadores de la educación reconocidos como socios en función de su productividad científica, de los cuales una tercera parte pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores, SNI. En 2010, el SNI reconocía a 2.169 investigadores vigentes en el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, entre los que se encuentran los dedicados exclusivamente al estudio de la educación, 225 aproximadamente, a los cuales habría que sumar aquellos investigadores nacionales ubicados en otras disciplinas relacionadas con el tema: historia, psicología, lingüística, sociología, economía y política. Estos eran en 2003 alrededor de 120. Al nuevo enfoque predominante metodológico hay que añadir el desarrollo debido a las computadoras y al tratamiento de información que se haya revolucionado por completo el panorama de la investigación, posibilitando el análisis de datos a través de los procesos tremendamente complejos que, hasta fecha reciente, estaban reservados a unos pocos iniciados de tan novedosas técnicas. Investigación educativa en la actualidad. El desarrollo de la investigación educativa ha dado pauta a la ampliación de la gama de tipos de investigación. Se ha creado una investigación precisa y exacta, explorando todo el campo,
La investigación tiene una importante contribución que realizar en la definición de objetivos y en la recogida de pruebas relevantes. Fortalece la base de la información para la toma de decisiones. La investigación educativa aspira a incrementar la capacidad de resolución de problemas del sistema educativo y la estructura organizativa de financiación como la infraestructura de la investigación educativa. El COMIE, la actividad que se conformó para ser un grupo de equipo de investigadoras, donde invitaron a colegas y a construir más equipos voluntarios para la investigación de temas no desarrolladores completamente. Legislación y normatividad. La Ley General de Educación. Artículo 14. Que las autoridades educativas deben promover la investigación que sirva como base a la innovación educativa. Artículo 11. Se refiere al establecimiento del Consejo Nacional Técnico de la Educación, cuya tarea es realizar investigaciones, estudios y análisis de carácter técnico-pedagógico. Artículo 20. Trata acerca de la constitución del Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros, el cual tiene entre sus finalidades el desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa. La INUES y el Consejo Mexicano de Investigación firman el convenio con Edición. El convenio fue suscrito por Rafael López por parte de la INUES y Teresa Bracho por parte de COMIE el 15 de febrero del 2013. ISCEEM, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Realiza investigación educativa. Imparte posgrado en Ciencias de la Educación. Este se creó el 18 de diciembre de 1979 y el 2 de marzo de 1987 inicia actividades académicas en las instalaciones de la Escuela Normal de Profesores en Toluca, Estado de México. Tiene el objetivo de formar profesionales en especialización, maestría, doctorado en el área de docencia, administración y educación. Comentarios finales. Son muchos los temas cruciales de la investigación y tareas pendientes por atender en el corto y mediano plazo. En los hechos, una gran cantidad de los temas, posiblemente cerca de la educación de México, no han sido investigadas o es atendida desde diversos enfoques por pocos investigadores, como puede ser la evaluación del desempeño, la educación de los adultos o la formación del trabajo, mientras que la selección de temas o problemas que abordan los investigadores suelen también desprenderse de sus propios intereses y recursos académicos y de los impulsos que reciben de sus redes, sobre todo locales. No debe dejarse de lado que en algunas instituciones de investigación educativa se generen ratos libres y que muchas veces es contracorriente una enorme actividad administrativa. Al mismo tiempo, es loable reconocer que se ha avanzado mucho y de manera constante en el campo desde que apareció la primera institución dedicada al estudio de los problemas educativos, hace más de 40 años. Actualmente existe un conocimiento acumulado gracias a las aportaciones de los estudios llevados a cabo por investigadores mexicanos y por la difusión de conocimientos que estos últimos pueden hacer al ponerlos en contexto en eventos como los congresos organizados por el ICON. Gracias por su atención.